Que sea Dios, que sea el Señor hablando en nuestras vidas. Mensajes vienen y mensajes van, amados. Pero créanme que en cada mensaje está el corazón de Dios. Abramos nuestro corazón al Señor y realmente meditemos en lo que Dios nos quiere decir. Hermana, glorifica al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sorry. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Su pueblo? Así sí se pueden ir poniendo de pie y abriendo sus Biblias en Job 23. Vamos a estar leyendo del versículo 8 al 14. Y mi Biblia es otra versión, so si no es igual que la suya. Sorry. Job 23, versículo 8 al 14. ¿Todos lo tenemos? La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Voy hacia el oriente, pero Él no está ahí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero Él está oculto. Sin embargo, Él sabe dónde yo voy y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro. Pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado su palabra más que la comida diaria. Pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, él lo hace. Por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que me has dado, Padre, por este privilegio de poder traer tu palabra en este culto de jóvenes, Señor. Gracias porque tú has hablado a mi corazón y has trabajado conmigo a través de esta palabra, Señor. Asimismo, seas tú derramando esta palabra y de tu presencia en la vida y los corazones de cada uno de nuestros hermanos presentes, Padre glorioso. Seas tú quitando todo nervio, Padre, pon paz en mí, Señor, y seas tú hablando a través de mí para tu gloria, Padre Santo, y que no salgan palabras de mi boca, sino solo las tuyas, Padre. Te doy gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho y todo lo que harás y todo lo que seguirás haciendo, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo estoy segura que todos, o quizás todos aquí, casi todos, hemos aprendido sobre la vida de Job. Quizás no hemos leído todo el libro de Job, pero tenemos un conocimiento de quién era. Sabemos que él era un hombre intachable, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios y que se apartaba de todo mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas y tenía muchísimas ovejas y ganados. Se puede decir, la Biblia dice que él era un hombre muy rico. Y, él me fascina que la Biblia empieza describiendo en el capítulo 1 de Job cómo él era como una persona, no por las pertenencias que él tenía. Y me pongo a pensar que Dios a sí mismo pensaba también de él, por el hombre que él era, por su personalidad, lo que él representaba, y no por sus ovejas o sus ganados o todas las pertenencias que él tenía por ser rico. Y me pregunto yo, si Dios tuviera que describirnos, en este caso Dios describió a Job, a Satanás, ¿cómo nos describiera él a nosotros? Él no nos va a describir por nuestras obras. Mucha gente piensa que yo dono tanto a la iglesia o yo voy a este lugar a ayudar a ser voluntario, pero nosotros no nos vamos a salvar por nuestras obras o por lo que tenemos, amén, sino que Él mira nuestros corazones, somos temerosos de Él, nos apartamos de mal, venimos a la iglesia con nuestros corazones abiertos, y es mi anhelo que Dios pueda describirme a mí como Él me conoce a mí, no por las cosas que yo tengo, las cosas que he logrado, amén. Él se fija cómo somos nosotros, nuestros corazones, y no podemos venir a la iglesia todos los días y ocupar una silla, pero quizás
Él verdaderamente nos conoce, o va a ser como dice en el libro Apocalipsis, que Él nunca nos conoció. Y eso fuera algo tan triste, pero me quiero enfocar también voy a leer Job 1 del 7 al 12. Si pueden ir a Job 1, vamos a leer del 7 al 12. Dice, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Imagínese ser una persona tan agradable ante los ojos de Dios que el diablo le quiere probar lo contrario. Yo creo que eso sería como un privilegio, ¿no? Que el diablo quiere desafiarnos. Pero y Satanás hizo así como Dios lo permitió. Dios le dio permiso de que él hiciera daño, y podemos ver que empezó en un solo día. Él le quitó casi todo. Un mensajero llegó a decirle que todos sus animales fueron robados y habían matado a sus trabajadores, y el mensajero ni había terminado de hablar cuando llegó el siguiente a avisarle que todas sus ovejas y sus pastores habían muerto quemados. Y después llegó un tercer mensajero a decirle que 3 bandas habían robado sus camellos y habían matado a sus siervos. Y después llegó un cuarto mensajero a decirle que todos sus hijos habían muerto porque la casa del hijo mayor había colapsado por un fuerte viento. Y lo más impresionante de todo esto es que Job recibió noticia tras mala noticia por todas estas tragedias. En un solo día perdió casi todo, y nosotros vemos que él nunca renegó ante Dios. En vez de lo alabó y exaltó su nombre. Y Job es uno de los ejemplos más grandes en la Biblia, que es tener nuestros ojos puestos en Dios, en las cosas de arriba, y no nuestras cosas materiales, en las cosas que están en esta tierra. Y digo que él había perdido casi todo, porque aunque sí perdió todas sus pertenencias y sus hijos, que me imagino es algo tan doloroso, digo que es casi todo, porque el todo para Job era Dios. Amén. Y podemos ver que al final del capítulo 1, Job alabó a Dios. Él nunca pecó contra él, y él dijo, así como él me lo dio todo, él también me lo quita. Y es algo tan impresionante, porque cuántos de nosotros podemos decir lo mismo. Podemos alabar a Dios cuando estamos pasando por problemas, por tragedias. Dios nos quita el trabajo, nos quita los hijos, nos quita el dinero. ¿Cuántos vamos a alabar a Dios en ese momento, verdad? Así como Él mismo nos da las cosas, Él también nos puede quitar. Y me pongo a preguntar, ¿usted adora a Dios? ¿Usted alaba a Dios por lo que tiene? ¿O porque realmente usted lo conoce y usted lo ama de todo corazón? ¿Estamos enamorados de las cosas materiales, de las cosas de este mundo, o estamos enamorados de cómo es Dios? Y porque, como dije, así también como Dios da, Él también nos puede quitar. Amén. Y aunque Él nos quita y Él nos ponga en lo bueno y en lo malo, Dios siempre va a estar con nosotros. Aunque quizás no lo veamos, Job se rasgó sus vestiduras y estaba en tanto dolor, y en ese momento quizás no sentía a Dios o quería respuestas, pero él no había nada, pero Dios siempre va a estar ahí. Amén. Y algo que me pareció muy importante es que hay 2 peros en los versículos donde Dios le da la oportunidad a Satanás de hacer lo que él quisiera con Job. En Job 1:12, el final del versículo dice, pero no le hagas ningún daño físico. Y al final del versículo 6 dice, pero no le quites la vida. Y cuando yo estaba haciendo las conexiones en estos 2 versos,
sentí que como se me alumbró un poquito en el cerebro, pero me puse a pensar que Dios es tan detallista y es tan perfecto en absolutamente en todo lo que hace, que algunas veces nosotros los sobrepasamos y no nos damos cuenta de las cosas que Él hace. Y estos peros me parecieron tan curiosos, pero me di cuenta de la importancia que tiene. Como podemos ver, los peros están al final de cada uno de esos versículos, y hasta Dios tiene el control de todo. En estos versículos está el placement, es tan importante, la localización, el orden donde está el pero, porque al final de todo Dios es el que tiene control de nuestras vidas. Él puede dejar que Satanás o que el mundo haga con nuestras vidas lo que Él quiera, pero al final Dios tiene la última palabra. Al final del día, al final de nuestras vidas, Él es el único que puede obrar. Amén. Y nuestras vidas están en sus manos. El enemigo te puede estar sacudiendo y sientes que el mundo te está viniendo por encima, y Dios quizás lo está permitiendo, pero al final de todo Dios es el que tiene control de cada una de nuestras vidas, de sus vidas, de su destino. Y como había dicho antes, en lo bueno y en lo malo, Él debe de ser nuestro todo. Amén. Y como sabemos que Job ya estaba en lo más bajo de lo que podía estar, sus pertenencias las había perdido todos, sus hijos, y ahora estaba en dolor físico, un dolor terrible. Con su piel le habían salido muchas llagas, y él cayó en una gran depresión, y yo estaba en una grande agonía. Y sus amigos y su esposa, en vez de apoyarlo, en vez de darle comfort, ánimo, gracias, lo culpaban a él, que todas las cosas que él estaba pasando era por su culpa, porque quizás él había pecado o su casa había pecado, y cada vez Job trataba de comprobar su inocencia. Y yo me pongo a pensar que imagínese que la única persona que le queda en este mundo, su esposa, su compañera de vida, le está diciendo que maldiga a Dios y que se muera. Y eso es otro ejemplo, que es la gente que tiene las miradas en las cosas de este mundo, en lo material, porque nosotros deberíamos de estar agradecidos con Dios en absolutamente todo, en cada proceso, en cada momento. Amén. No solo por lo que tenemos, sino también porque Él es que es un Dios grande. Amén. Y no hay cómo describirlo, y no es por lo que Él nos da a cada una de nuestras vidas, porque es un privilegio. Cada cosa que nosotros tengamos, la ropa, un carro, zapatos, cosas más chiquitas, es un gran privilegio y una oportunidad que Dios nos ha dado. Amén. Y sabemos que Job nunca pecó, a pesar de que su esposa le había dicho que lo maldijera y que se muriera. Sin embargo, Job sí se quejó ante Dios. Él le reclamó, y en formas de pregunta él se presenta delante de Dios, expresiona su petición y hace muchos reclamos. Él maldijo el día que nació, porque si él hubiera nacido muerto, él no hubiera estado pasando por todas estas tragedias. En Job 3:10 dice: maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? Y si le estoy siendo sincera, no sé si solo he sido yo o también muchos de ustedes, pero yo me he encontrado en momentos así, donde yo le cuestiono a Dios, le pregunto, ¿por qué me dejaste nacer si sabías que iba a enfrentar tantas dificultades en esta vida? ¿Por qué me permitiste venir a este país si sabías que mi vida iba a ser tan misteriosa y un futuro casi que se veía casi inalcanzable? Amén. Y a la misma vez que yo le hacía a Dios estas preguntas, como que Dios mismo me respondía y me decía que quién soy yo para hacerles todas estas preguntas. Amén. ¿Quién soy yo para cuestionar los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas? Y es tan frustrante que algunas veces nos quejamos y estamos pasando por tantas cosas y no sabemos por qué, y Dios se siente que Él está tan callado, que Él está alejado, y que Dios no te escucha, a pesar de que te sientes que el mundo te está cayendo encima.
Y así como Job no entendía por qué le estaba pasando todas estas cosas, si él sabía que él no había pecado, y él estaba tratando de comprobarlo, pero él estaba sin respuestas y él solo quería una respuesta clara. Él estaba tan frustrado y tan deprimido, pero a pesar de todo su sufrimiento y de todas sus preguntas, Job se mantuvo fiel ante Dios, amén, y él siguió alabándole. Y me pongo a pensar cuántos de nosotros también hemos estado allí, que Dios está tan callado y le hacemos preguntas y nos hacemos nosotros mismos preguntas y se siente que Él ha desaparecido, como empezamos a leer el Job 23, que busco al occidente o al oriente y no lo escucho, no lo hallo en ningún lugar. Y Dios no te responde, pero es que Él algunas veces no nos responde porque nos quiere enseñar una lección. Amén, porque aunque no lo vemos, Él siempre está ahí con nosotros. Y algo interesante es que en todo el libro de Job no es hasta el capítulo 38 que Dios le responde a Job, casi después de pasar todas sus dificultades y problemas. Pero Él no exactamente le contesta a Job con una palabra, una respuesta clara, amén, sino que él mismo le contesta con cómo Job había reclamado, con más preguntas. Y le dijo, prepárate porque te voy a hacer preguntas a ti también. Y le preguntó si estaba listo. Y Job 38:4 dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dime ya que tú sabes tanto. Y a la par de este versículo, cuando lo leí por primera vez, a la par puse ouch, porque este año que pasó, yo le he hecho a Dios millones de preguntas que solo Él sabe. Y ha tratado conmigo tanto a través de este libro y es como que me dejó callada con solo leer este capítulo, este versículo, porque sentí que me dijo no, que tú lo sabes todo, de tantas preguntas que me haces, tú lo sabes todo, estabas ahí cuando yo hice la tierra. Y porque algunas veces nosotros no entendemos por lo que estamos pasando, porque nuestras vidas van de una dirección a otra, pero Dios, Él sabe todo, y aunque nosotros no sabemos los planes de Dios son mucho más grandes que los de nosotros, amén. Sus pensamientos son mucho más grandes que los de nosotros. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, amén. Y aunque estamos, pensamos que sabemos tanto y podemos tener un conocimiento grande, una inteligencia grande, a la misma vez no sabemos nada, porque la mente de Dios, sus pensamientos son tan diferentes a los de nosotros. Y Dios nos quita ciertas cosas que amamos, cosas que necesitamos, y nos ponemos a cuestionar a Dios para desafiarlo. Y Dios le hizo todas estas preguntas a Job. No voy a leer todas porque es demasiadas preguntas, pero es sobre el universo, la naturaleza, y todo lo que solo Dios puede tener control sobre ellas, amén, no nosotros. Y a pesar de nuestro conocimiento y entendimiento humano, hay límites a comparación del conocimiento y el poder de Dios, amén. Él hará con nosotros lo que Él tiene pensado, aunque muchas veces nosotros nunca lo vamos a entender, porque sus caminos son mucho más diferentes. Es un misterio que quizás al llegar al cielo le podemos preguntar y Él nos contestará claro, pero nosotros nunca podemos entender claramente the big picture que Dios tiene para nuestras vidas. En Job 40 del 1 al 5 dice, entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Entonces Job respondió al Señor, no soy nada, ¿cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano, ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Y a la parte de este versículo yo puse me, porque algunas veces solo eso necesitamos hacer, mantenernos callados, no cuestionar a Dios, porque como dije antes, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Amén. Y muchas veces lo único que tenemos que hacer es sit still, sentarse
y escuchar la voz de Dios, y aunque Él no lo podamos oír o sentimos que Él no está hablando, nosotros no sabemos qué está pasando behind the scenes. No sé si ustedes han visto una foto en Facebook que es como una foto de Jesús y está la niña chiquita y le cae una piedrita y le dice: Dios, ¿por qué me dejaste que esta piedrita me pegara? Pero detrás de Dios estaban como miles de roca y Él las estaba bloqueando. Y así también es nuestras vidas. Quizás una cosita nos pasa y renegamos cuando no sabemos que Dios nos está guardando y protegiendo de muchas cosas más. Amén. Nosotros no tenemos la respuesta. Como dije antes, no vemos la foto en grande que Dios tiene. Y en Isaías 40, versículo 22, dice que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra y ve a la gente abajo como saltamontes. Saltamontes son crickets, ¿verdad? O langostas son lo mismo. Crickets. Y me puse a imaginar, somos tan chiquitos si nos compara con grillos, saltamontes. ¿Qué somos nosotros a comparación de todo este mundo que Dios ha creado? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué pensamos que tenemos tanto poder, tanta capacidad de ser tanto, de controlar nuestras propias vidas, cuando el creador de los cielos, el creador de las estrellas, de todo este mundo, del mar, Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros, y es el que tiene la última palabra? Amén. Les recomiendo que lean Isaías 40, porque verdaderamente explica la grandeza de Dios y explica cómo Él es mucho más grande y que nunca se puede comparar con nada ni nadie. Amén. Anyways, como dije, somos unas criaturas tan chiquitas a comparación de este mundo, que pensamos que tenemos las respuestas a nuestras vidas, los planes que Dios tiene para nosotros, pero en realidad nuestro destino y nuestro propósito y los planes que Dios tiene para nosotros solo están en sus manos, y pueden ser tan misteriosos, pero yo sé que al final de todo Él tiene cosas grandes para nosotros. Amén. Y Job 5:9 dice: Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Yo no sé los planes que Dios tiene para su vida, en realidad no estoy segura de los planes al futuro, en the long run, que Dios tiene para mi vida. Pero Él hará contigo, con tu vida, lo que Él quiera. Amén. Se puede oír un poco mal, pero Él hará lo que le da la gana a Dios. Amén. Él le place algo y Él no va a cambiar. Cuando Él decide algo, eso no va a cambiar. Amén. Y así como el hermano Mondragón dice que se vale llorar, se vale gritar, pero no se vale rendirse, y es porque Dios siempre está con cada uno de nosotros. Vamos a pasar procesos como quizás nada comparación pero en nuestro ser humano van a ser dolorosos, quizás que Dios no lo permita, pero nos pueden llevar a un episodio de depresión, no sabemos. Amén. Pero al final daremos testimonio de las grandezas y las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, porque los planes de Él son mucho más grandes que los de nosotros. Amén. Y quizás no entenderemos cómo pasó todo o por qué está pasando, pero si nuestro destino está en las manos de Dios, tenemos que saber que algo grande va a pasar, porque los planes de Dios son tan grandes y nunca podemos comprenderlos, pero sabemos que al final de todo Él gana todo. Amén. Y si lo tenemos todo, si lo tenemos a Él, nosotros lo tenemos todo lo que necesitamos Él lo proveerá. Amén. No estoy diciendo que no vamos a necesitar cosas en esta vida, porque sí, vivimos en un mundo materialístico, pero si Él le da de comer a las aves y viste a los lirios del campo, ¿cómo no va a ser mucho más con nosotros? Amén. Nosotros los podemos ver como cosas chiquitas, las flores, las aves, los animalitos, las ardillas, hasta nosotros mismos les podemos poner pan. Él cuida tanto de todas las cosas que Él ama, ¿cómo no va a ser mucho más con nosotros? Amén. Y no te preocupes si estás pasando por problemas, por dificultades. Clama a Dios y Él te escuchará, aunque se sienta que Él quizás está lejos, que Él no está ahí. Yo te aseguro que Él está oyendo tu petición, porque yo he aprendido que Dios puede estar en silencio, pero a la misma vez te está hablando tan duro
Y aquí está una palabra que si necesitas respuestas, aquí las puedes hallar. Y puede ser un versículo tan pequeño, pero Él va a tocar tu corazón como nunca antes. Amén. En Job 42, del versículo 1 al 5, dice: Entonces Job respondió al Señor: Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Yo soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Amén. Y Job había pasado de oír sobre Dios a poder ver su gran poder, quizás no literalmente, pero a través de todas las preguntas que Dios le había hecho, él pudo comprender la grandeza que es Dios, cómo es el universo, el creador del universo, el poder que Él tiene a comparación de nosotros. We're powerless, no tenemos nada a comparación de Él. Amén. Y su fe fue restaurada y reconoció que el conocimiento de Dios es mucho más grande que aquello del ser humano. Y el diablo quizás pensó que le había quitado todo a Job, que por fin iba a maldecir a Dios porque le había quitado sus pertenencias. Pensó que, como había dicho, que a la cara le iba a negar a Dios. Amén. Pero la cosa que el enemigo no sabía es que el todo para Job era Dios. Amén. Y cuando Dios es nuestro todo, la vida nos puede tratar, nos puede jalar y mandarlos a todos lugares. Amén. Pero con Dios a la par de nosotros, con Dios guiándonos, Él tiene la última palabra y Él no nos dejará que algo, como dijo hermano Joel, Él no nos dará carga que no podamos cargar. Amén. Y al final de todo lo que Job había pasado, Dios bendijo a Job el doble porque él se había mantenido fiel. Y Dios se manifiesta en nuestras vidas en maneras tan hermosas y algunas veces tan dolorosas, porque no sabemos por qué pasamos las cosas, pero al final de todo Él nos bendice mucho más por mantenernos fiel. Amén. Porque tenemos que aprender que en realidad, como dije antes, las cosas que tenemos en este mundo es un privilegio. Y sí, podemos llorar, podemos rascar nuestras vestiduras como Job lo había hecho, pero es tan importante mantenernos fiel y mantener nuestra mirada hacia Dios, porque de Él viene todas las cosas en nuestras vidas. Amén. Y al final de todo, como había dicho, Él hará con nosotros lo que Él tiene que hacer. Algunas veces no nos va a gustar, va a doler, pero se tiene que hacer. Amén. Porque como en el capítulo 23 dice: después de la prueba saldremos tan puros como el oro. Vamos a ser restaurados, y quizás cuando venga la siguiente prueba vamos a estar mucho más preparados. Pero vengan las pruebas, vengan los problemas, siempre tenemos que saber que Dios es el que siempre está en control de nuestras vidas y en cada una de nuestras cosas. Amén. Él es el que controla cada uno de nuestros destinos. Y quizás como dije, no entendemos sus planes para nuestras vidas, lo que viene en el futuro, lo que va a pasar con nuestras vidas. Pero algo claro que he aprendido a través de este libro es que al final de todo Él nos va a bendecir, y Él hace cosas tan grandes, tan maravillosas. Él hace grandezas que nunca vamos a poder entender de cómo vinieron, dónde se abrieron las puertas. Pero al tenerlo a Él primero, hermanos, todas las cosas seguirán. Amén. Y lo que Él quiere, Él lo va a hacer. Aunque lo cuestionemos, sus planes nunca van a cambiar. Amén. Y podemos aprender tantas cosas a través del libro de Job. Me acuerdo que empecé a leer este libro alrededor del septiembre pasado, pero Dios me lo ponía en mi corazón y yo sabía de lo que se trataba Job, y yo trataba I avoided it. Me iba a otros libros, leía otros versículos, pero cada vez regresaba a Job. Y yo dije: ¿por qué me estás trayendo a este libro? Yo había estado pasando por tantas cosas personales, y dijo: yo me siento igual como Job, no necesito leer de él, si ya sabes, estamos pasando por lo mismo. Pero como dije, algunas veces sentimos que Dios está tan callado, pero con su misma palabra nos está gritando a nuestras caras que la respuesta ahí está y que Él no se olvida de nosotros. Amén. Y como podemos aprender tantas lecciones
como Job, él era un hombre íntegro, un ejemplo de cómo nosotros deberíamos de ser, no poner las cosas, nuestra mirada en las cosas materiales, en las cosas de esta vida, sino que en las cosas de arriba, en Dios, amén, porque de Él vienen todas las cosas. También podemos aprender lo que es, el apoyo de amigos, lo importante. Tenemos que tener amigos que nos apoyen, que nos dirijan hacia Dios, y no alguien que nos va a decir que cuando las cosas se pongan duras hay que maldecir a nuestro Dios. También podemos aprender que nunca podemos cuestionar a Dios, porque aunque nosotros pensemos que lo sabemos todo, en realidad no sabemos nada, amén. Y como dije, los pensamientos de Dios son mucho más grandes y tan diferentes a los de nosotros, son tan misteriosos y quizás no podemos entenderlos, pero al final de todo, así como Él bendijo a Job el doble, Él hará cosas tan grandes, tan maravillosas en nuestras vidas. Él hará cosas muy grandes en nuestras vidas, amén, hermanos, y Él hará con nosotros lo que Él tiene pensado. Sus pensamientos son tan diferentes a los de nosotros. No lo entenderemos porque pasamos así como Job no lo entendía, pasó por tanto sufrimiento, y quizás tenemos que pasar por tantas cosas para que nosotros podamos entender que el poder de Dios es mucho más grande que el de nosotros, que cualquier otra cosa, que cualquier otra persona, amén. Y como el título de predicación es Él hará conmigo lo que tiene pensado, así será, amén. Él hace, como dice al principio, Él hace lo que Él quiere, y cuando Él lo decide, Él lo va a hacer, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Dios, todo para la gloria de Dios. ¿A cuántos Dios nos habló? Sabe que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y lo lindo de nuestro Dios es de que Dios siempre nos habla con la verdad. ¿Sí? Y Él nunca nos prometió que íbamos a andar en un jardín de flores todo el tiempo. Irás gimiendo y llorando. Pero lo importante es de que no desviemos nuestra mirada del Señor, y que creamos con todo nuestro corazón, no importa por dónde estemos pasando, Dios tiene un plan. Y es la única persona que puede cambiar todo lo adverso en victoria. Romanos 8:28. La única persona, el Dios Todopoderoso, porque Dios tiene un plan. Y aunque no querramos pasar por allí, pero si ya Dios lo dispuso, eso es bueno, ¿sí? Por eso es que tenemos que aprender a vivir por fe. Y por eso es que ese verso que está ahí, que dice que tenemos que darle gracias al Señor en todo, no solo por las victorias. Señor, gracias porque pues hoy no me fue tan bien, pero algo tú me quieres enseñar. Gracias, Señor, porque estoy pasando por esta prueba y me duele y lloro, pero algo tú me quieres enseñar. Al final, ¿sí? Como José del Génesis y como Job en este libro que lleva su nombre,